¿Cómo dice? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hasta ahí dejó la lectura. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién podrá interceder a su favor? Pasamos al capítulo 3, versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén. Bien. Un Dios que no puede ser burlado. Tomando todo el panorama y todo el contexto hasta donde vamos, porque hoy estamos en el capítulo 10 ya del primer libro de Samuel. Y viendo entonces todo el contexto, esto es lo que yo considero que es el mensaje que tiene el Señor en estos capítulos primeros de Samuel. Él es justo, y como un Dios justo no pasa por alto el pecado. Él no da por inocente al culpable, lo dice en el libro de Éxodo, en capítulo 20. No da por inocente al culpable. Como un Dios justo, Él no puede pasar por alto la iniquidad. Eso es lo que nos cuesta a veces entender, porque tenemos la idea de un Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan compasivo, que no es capaz de castigar. Y hasta se piensa que hablar de un Dios que castiga pues como que no es recomendable, sobre todo cuando sabemos que estamos bajo la gracia. Pero el Dios del Nuevo Testamento es el mismo, el Dios del Antiguo Testamento. Si pensamos que a Dios no le interesa lo que hacemos, lo repito, si pensamos que a Dios no le interesa lo que hacemos, lo que yo hago, lo que usted hace, nos engañamos. Porque el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y yo lo leo en la versión, nueva versión internacional. Así dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará corrupción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es muy drástico lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y todo esto es lo que podemos ver en el panorama que nos da el primer libro de Samuel. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido enseñando, yo puedo mencionarles aquí 5 ejemplos de juicio en los primeros capítulos de Samuel. Lo primero que vemos es cómo los hijos de Elí, los hijos del sacerdote Elí, murieron en un mismo día. Pero fue Dios el que los juzgó, fue Dios el que los llevó a ese momento crucial. Ellos murieron por juicio de Dios. Y murieron los dos en un mismo día. Estaba anunciado, lo había dicho Samuel en la visión que había tenido en el santuario. Entonces los hijos de Elí murieron en un mismo día. ¿Pero por qué? ¿Por qué murieron? Porque abusaron, porque abusaron del sacerdocio.
abusaron del sacerdocio, subestimaron el lugar donde estaba el arca, abusaron del lugar que Dios les había dado, abusaron de la autoridad, abusaron del privilegio, se apoderaron de cosas que no eran permitidas, se comieron la parte de la ofrenda que le tocaba a Dios, al Señor, ellos la reclamaban y se la comían, y cometieron inmoralidades dentro del mismo santuario. Entonces, murieron en un mismo día por abusar del sacerdocio. Número 2, el papá de ellos, Elí, también murió, y murió desnucado. ¿Por qué murió desnucado? Por no disciplinar a sus hijos que blasfemaron contra Dios. Blasfemaron contra Dios con todo lo que hacían dentro del santuario. Estaban blasfemando. Y por no haberlos disciplinado, por haberlos simplemente regañado, porque eso hizo, simplemente les dio un regaño, un regañito. Hijos, no está bien lo que hacen. Yo oigo lo que dicen de ustedes, no está bueno. Eso hizo. Por eso Dios le dijo: has honrado más a tus hijos que a mí. No los estorbó, no les dijo: ¿saben qué? Ustedes no tienen parte en esto, están afuera, sáquese, váyanse. Así los hubiera corrido. Dios trató con ellos y también le dijo a Elí a través de Samuel, pero también hubo otro varón de Dios, anónimo, que lo visitó para decirle lo que Dios iba a hacer con él y con su familia. Así que Elí también murió desnucado por no saber disciplinar a sus hijos, porque al final de cuentas el fracaso de sus hijos fue el fracaso de él como papá. En tercer lugar, Israel perdió 34,000 hombres en la batalla con los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Pero ellos llevaron el arca al campamento, pensando que teniendo el arca entre ellos iban a derrotar a los enemigos, y se llevaron un chasgo. Hicieron del arca un amuleto, un fetiche. Creyeron que teniendo el arca en medio del campamento, sus enemigos iban a huir, y de plano los filisteos escucharon la noticia de que habían llevado el arca y dijeron: estamos perdidos, porque han traído a su Dios, ese Dios que derrotó a los egipcios, que dejó caer juicios en Egipto y que los pasó en el mar en seco. Los han traído. ¡Ay de nosotros! ¿Qué va a hacer ahora de nosotros? Ellos se aterrorizaron, pero al mismo tiempo dijeron: pero no nos demos por vencidos, vamos a pelear como hombres. Y se enfrentaron. Lo que los filisteos no sabían es que los pobres israelitas solo llevaban el cofre, pero la presencia de Dios no iba allí. Los fetiches no salvan. Tener un cuadro en la casa, un cuadro religioso, tener una cruz, eso no salva. No salva. Tener la Biblia misma no salva. No es lo mismo tener la Biblia como conocer la Biblia. Este libro no me salva a menos que yo la conozca, que yo crea lo que dice este libro. De otra manera no me salva. Hemos hecho de la Biblia, en algunos momentos hemos hecho de la Biblia un fetiche, también un amuleto. Hemos idolatrado algunas cosas. Es peligroso idolatrar el libro. Por eso no estoy de acuerdo con celebrar el Día de la Biblia, porque se idolatra el libro. No nos sirve de mucho decir: yo creo en la Biblia, yo tengo la Biblia, yo amo la Biblia, pero no la conocemos. Los hijos del sacerdote Elí
estaban adentro del santuario. Acá ellos cuidaban el arca, pero dice la Biblia que desconocían a Jehová. No tenían conocimiento de Dios. Ese es el gran riesgo que siempre han corrido, que hemos corrido siempre. Estar adentro pero no conocer a Dios. Entonces, perdieron la batalla, fracasaron, porque aunque tenían el arca, no conocían a Dios. Es como estar en la iglesia y no conocer a quién realmente estoy adorando. Por eso, amados hermanos, su amada iglesia, por favor, convirtámonos en lectores obsesionados de la palabra de Dios todos los días. Que no se valga que pase un día sin haber leído y meditado en las Sagradas Escrituras. Así debe ser. Y tenemos un plan maravilloso que nos ayuda a llevar un ritmo con secuencia. No es asunto de leer aquí, ahora y mañana por allá. No, llevamos un orden y lo estudiamos cada semana. Y si usted ama la palabra de Dios, cuando no puede venir al culto por alguna razón, usted se conecta porque dice: no me quiero perder la enseñanza. Así es como actuamos los creyentes que aman la palabra de Dios. Hubieron unos creyentes en el libro de Hechos que después de oír la palabra en la reunión se iban a sus casas e iban a leer, seguían leyendo para confirmar si lo que habían oído era verdad. Eran los creyentes de Berea. Convirtámonos en ese tipo de creyentes. Si no podemos venir por alguna razón, este tiempo es sagrado. Conectémonos. Y si no nos pudimos conectar, entonces vaya a YouTube en la tarde o en la noche y escuche el mensaje, pero no se quede el domingo sin haber escuchado la palabra del Señor. Amén. Porque hay creyentes que les vale un comino, les vale no venir al culto un mes. Así se pierden. Puede ser, no sea que usted sea un creyente que está aquí, pero no conoce quién es su Dios. Así que el pueblo de Israel fracasó, fue derrotado, porque aunque llevaban el arca, que era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel en su santuario, pero no conocían a Jehová. Y cuarto, los filisteos también murieron, fue mortandad, murieron miles de ellos, porque cuando ellos lograron secuestrar el arca y se quedaron con el arca, ellos dijeron: ya la hicimos, tenemos el arca, tenemos el cofre, tenemos el mueble más sagrado de ellos, los derrotamos. ¿Y sabe qué hicieron? Llevaron el arca y la pusieron al pie de su Dios, de su Dios, creo que era Milcón, su Dios, y ahí la dedicaron, Dagón, gracias. Ahí pusieron el arca a los pies de Dagón. Era un ídolo cuyo cuerpo era de hombre y su cabeza era de pez. El detalle es que otro día que abrieron el santuario, el ídolo estaba botado, estaba caído. Lo levantaron y dejaron el arca ahí todavía. El segundo día que fueron a abrir el templo, Dagón estaba otra vez botado, pero ahora se le había quebrado la cabeza, se le había quebrado la mano. Así comenzó todo. Pero como ellos seguían con el arca, empezaron a tener problemas. Se les vinieron plagas de ratones y empezaron todos a aparecer con tumores, con hemorroides. El pueblo entero andaban ahí que no podían, no tenían paz, tenían hemorroides, tumores. Y dijeron: no, esto es castigo de Dios. Y mandaron el arca a otra ciudad filistea. Y cuando el arca llegó ahí, los hombres empezaron a tener los mismos síntomas, la misma enfermedad, la misma plaga. Mandémosla a otra ciudad. El arca recorrió las 5 ciudades filisteas. Todos los filisteos estaban aterrorizados y dijeron: ¿y qué hacemos con el arca? Entonces los sabios dijeron: ¿saben qué? Devolvámosla. Pero vamos a confirmar si es por el arca
que estamos sufriendo. Pongan el arca en una carreta nueva, jalada por vacas que tengan crías y retengan las crías. Si las vacas caminan y dejan sus crías y agarran rumbo a las tierras de Israel, eso demostrará que el juicio es de Dios, el Dios de Israel. Pero si las vacas empiezan a dar vueltas desorientadamente, pues entonces vamos a saber que no es de pura casualidad. Muy sabio el consejo. Y lo hicieron. Y las vacas empezaron a caminar y a caminar. Y dejaban a sus crías, iban, ¿cómo dice? Hermano, ¿cómo se dice cuando las vacas van mugiendo? Pero cuando es mugido, a mugir. Ella no puede agarrar camino y dejar a su cría. Claro, exacto. Gracias, hermano. Entonces, a la próxima le pregunto a usted. Entonces, comprobaron que era juicio de Dios, pero atrás quedaba una mortandad de gente muerta y otros rascándose. El arca provocó mortandad entre los filisteos. Su dios Dagón estaba tirado, quebrado. Estaba comprobado que Dios no necesita que lo defendamos, Él se defiende solo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Aleluya. Así que los filisteos también murieron por tumores y plagas de ratones por poner el arca de Jehová delante de sus dioses. Estoy hablando de juicios. Dije que iba a hablar sobre 5 ejemplos de juicios. Acuérdense, el tema es de Dios, un Dios que no puede ser burlado. Y quinto, los israelitas recibieron el arca en una ciudad que se llamaba Bet-Semes. Ellos recibieron el arca, pero cometieron un gran error. El arca generalmente, el arca permanecía en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, un día al año. Nadie más entraba a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Y cuando iban a trasladar el santuario, porque era como un toldo, cuando lo iban a trasladar, los hijos de Leví, una de las casas de Leví, estaban a cargo de desmantelar el toldo, las cortinas, y botarlas sobre el arca. Botaban las cortinas y el arca se quedaba debajo de las cortinas, y metían los palos. Y entonces venían los demás levitas y cargaban el arca. Nadie miraba el arca, y menos lo que estaba dentro del arca. No sabemos si mientras el arca estuvo entre los filisteos iba cubierta con cortinas o iba destapada, no lo sabemos. Pero cuando llegó a la ciudad de Bet-Semes, la gente de Bet-Semes, usted sabe cómo es la curiosidad, ¿verdad? ¿Quién se aguanta las ganas de ir a ver? ¿Quién soporta esa tendencia nuestra de qué pasó, qué hay ahí, qué hay? Y todos queremos ver qué hay adentro. Y cometieron el error de abrir el arca y mirar lo que estaba adentro. Y se viene la mortandad sobre Bet-Semes. Murieron miles de hombres y mujeres en Bet-Semes por no guardar su distancia del arca del pacto. Dios no puede ser burlado. O como dice la versión nueva, la NBI dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Si creíamos que lo que hacemos a Dios no le interesa, nos engañamos.
Si pensamos que lo que hacemos, ya sea bueno o malo, Dios es indiferente, nos engañamos. Dios está pendiente de lo que hacemos, ya sea bueno o malo. Miren, en resumen, podemos decir esta mañana que sale caro burlarse del Dios de Israel. Sale caro burlarse del Dios de Israel. Algunos han dicho, yo lo comento, algunos han dicho que al señor Hugo Chávez le salió caro maldecir al Dios de Israel desde sus entrañas. Sale caro burlarse del Dios verdadero. Bien, tengo tres cositas, tres detalles más que quiero compartir con ustedes. Primero, lo que Elí les dijo a sus hijos. Versículo 25 del capítulo 2. Léalo conmigo. 2:25. Ya lo leímos al principio. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Qué fue lo que Elí le dijo a sus hijos? Les dijo: no habrá quien ruegue por ustedes. Ustedes han blasfemado con lo que han estado haciendo en el santuario. Así que no hay nadie que los pueda librar. No hay quien ruegue por ustedes. No hay sacerdote por ustedes. Nadie los puede defender ante Dios porque han pecado contra Él. Eso fue lo que Elí le dijo a sus hijos. Ahora veamos lo que Samuel le dijo a Elí en el versículo 14 que ya leímos, capítulo 3, verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. En otras palabras, Dios le dijo a Elí a través de Samuel, le dijo: tu iniquidad o la iniquidad de tu casa, la iniquidad de tu casa no será cubierta jamás, porque la palabra expiar significa cubrir. Y el texto dice, yo he jurado que la casa de Elí, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa, que la iniquidad de la casa de Elí no será jamás expiada, cubierta. En otras palabras, la iniquidad de tu casa, es lo que Dios le está diciendo a través de Samuel, la iniquidad de tu casa no será cubierta jamás con ningún sacrificio ni con ninguna ofrenda. La iniquidad que se ha cometido en tu casa no se puede cubrir. Hubo un varón que apareció y que le trajo palabras de juicio al pobre Elí. Digo pobre porque ya estaba viejo, ya estaba viejito y ya le estaba cayendo por todos lados. En el capítulo 22, vean lo que este varón de Dios le dice a Elí. Capítulo 22, pero capítulo 2, dice el verso 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Es un varón que no sabemos su nombre, pero entre otras cosas, lo resalto nada más, en el verso 29 le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Verso 29. Le has dado prioridad a tus hijos y no a mí. Has puesto a tus hijos en mi lugar. Y esto te lo voy a cobrar. Otra cosa. Dice el verso 30. Yo honraré a los que me honran. Eso es lo que Dios le está diciendo a Elí. Yo honraré a los que me honran y a los que me deshonran los deshonro. Dice el verso 32. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. En otras palabras, le está diciendo Dios a Elí, voy a borrar tu descendencia. No habrá nadie más que
sea sacerdote en mi presencia. No habrá anciano, o sea, no habrá sacerdote en tu casa. Dice el verso 32: todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Todos los nacidos en tu casa morirán jóvenes. Son todas palabras de juicio. Y el verso 34 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en el mismo día. Y el verso 35 es hermoso: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Esto es lo importante. Esta fue la última palabra que Elí escuchó del varón de Dios. Yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Quién sería ese sacerdote que Dios iba a levantar en lugar de Elí? Muchos creen que era Samuel. En este momento Samuel era un joven, era un niño todavía. Y Dios le está diciendo a Samuel, a Elí, que su casa será eliminada y que Dios va a poner un sacerdote diferente, un sacerdote que sea fiel y que sea conforme a su corazón. Pudo haber sido Samuel, porque Samuel era también levita, era de la tribu de Leví y por lo tanto podía ejercer el sacerdocio. Pero no es tan apropiada esa interpretación. También pudo haber sido pudo haber sido, más se cree que pudo haber sido Sadoc. Sadoc fue un sacerdote que también descendía de Aarón. Y resulta que ese juicio no fue de un día para otro. Pasaron más o menos 100 años. Y la descendencia de Elí siguió aún ministrando como sacerdotes, hasta que quedó un último sacerdote que se llamaba Abiatar. Era el último descendiente de Elí. Y cuando Salomón, el rey Salomón, toma el reino y se sienta en el trono, resulta que Abiatar, descendiente de Elí, se une a una conspiración contra el rey. Y entonces Salomón le dice: ¿sabes qué? Porque has sido un buen sacerdote, no te mando a matar. Debes morir, porque eres un traidor. Pero te voy a dejar vivo porque has sido el sacerdote. Pero quedas fuera del sacerdocio. Y en tu lugar queda Sadoc y sus descendientes. Y el segundo libro de Reyes, el primer libro de los Reyes, aclara que eso fue lo último que pasó en la descendencia de Elí, para que se cumpliera la palabra de Jehová de que la descendencia de Elí sería excluida. Entonces termina la descendencia de Elí con Abiatar y es sustituido por Sadoc, y Sadoc va a ser el rey, el sacerdote que acompañará a los reyes que vienen después, y su descendencia serán los sacerdotes que estarán en el templo. Bien, cuando dice la palabra y yo levantaré, o yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, pudo haber sido entonces Samuel, o pudo haberse referido a Sadoc. Sin embargo, el cumplimiento de esta profecía no pudo ser a perfección ni en Samuel ni en Sadoc. Porque si leemos la Biblia, si hemos leído la palabra de Dios estos días, vimos que aún Samuel tuvo problemas con sus hijos. Entonces,
La profecía no podía cumplirse a perfección ni en Samuel ni en Sadoc. Esta profecía era un anuncio, una anticipación de un verdadero sacerdote que Dios se iba a levantar. Y lo llama sacerdote fiel. Yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Esa profecía no se cumple, a mi parecer, ni en Samuel ni en Sadoc. Se cumple en Jesucristo. Se cumple en Jesucristo. Él es el verdadero sacerdote. Denle un aplauso al Señor. En Él se cumple la profecía del varón de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el único sacerdote fiel. El único sacerdote fiel. El sistema sacerdotal levítico y arónico fue imperfecto, fueron infieles, estuvieron llenos de defectos y de problemas, de pecado. Pero Dios se tenía reservado un sacerdote que no tendría nada que ver con el sacerdocio arónico ni con el sacerdocio levítico. Jesús es el sacerdote, el único sacerdote fiel. Jesús es el único sacerdote que complace a Dios. El único que complace el corazón de Dios. Él es el único sacerdote que expía nuestras iniquidades. Elí le dijo a sus hijos, el varón de Dios le dijo a Elí: las iniquidades de tu casa no serán expiadas ni con sacrificios ni con ofrendas. Está determinado, la sentencia está determinada. No hay escapatoria. La muerte viene sobre ti, tus hijos, sobre tu nuera y sobre tu descendencia. Estás condenado. No, ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá cubrir la iniquidad de tu casa. Sin embargo, ese sacerdote pronunciado en el verso 35, el único sacerdote fiel que complace el corazón de Dios, Él es el único que expió, o sea, cubrió nuestras iniquidades. Él no llevó la sangre de un animal para cubrir nuestras iniquidades. Llevó su propia sangre. No la sangre de un toro, de un becerro, de un cordero, de una vaca. No fue la sangre de un animal. Fue su sangre. Fue con su sangre que hizo expiación. Es decir, con su sangre cubrió nuestras iniquidades. Él es el único que expía las iniquidades nuestras y es el único que ruega por los que han pecado contra Dios. La palabra que Elí dijo a sus hijos fue: si los que pecan contra el hombre los jueces le juzgarán, pero el que peque contra Dios no tendrá quien ruegue por él. Sin embargo, Jesús es el único verdadero sacerdote que, habiéndose hecho igual a nosotros, semejante en todo a sus hermanos, habiendo vivido nuestras experiencias, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, es el único, como dice Hebreos, como lo ha dicho Hebreos, el único que se compadece y que nos comprende. Por lo tanto, Él puede abogar por nosotros. El único que ruega por todos los que han pecado contra Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El juicio cayó.
La sentencia se cumplió, los juicios cayeron como ya los vimos. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron todos los hijos de Elí? ¿Por qué murió Elí desnucado? ¿Por qué murieron 34,000 hombres de Israel? ¿Por qué murieron tantos filisteos? ¿Por qué murieron tantos de Bet-Semes? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque la palabra dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza, de su naturaleza corrompida, va a cosechar corrupción. Pero de Dios nadie se puede burlar. Así que si pensábamos que Dios no se interesa en lo que estoy haciendo, ya sea bueno o malo, me estoy engañando. Mayormente si es malo. Si creo que Dios tolera, que Dios aguanta, que Dios es indiferente, lo que estoy haciendo a Dios no le importa. Puede ser que otros estén haciendo cosas peores y ahí andan y ahí están. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque de Él nadie se burla. ¿Qué es burlarse? ¿Qué significa burlarse? Burlarse, ¿qué significa? Amén, hermanos. Burlarse es engañar a una persona que creyó en una promesa. Eso es burlarse. Lo dejaron engañado, la dejaron engañada. Creyó en la promesa y no le cumplieron. Eso es engañar o burlarse. Dios no puede ser burlado. A Él nadie lo deja engañado. Repito, burlarse es engañar a una persona que creyó en una promesa. Es dejar engañada a una persona. La engañé, lo engañé, lo hice que firmara. Creyó lo que le dije. Los que emigran, lo digo con todo respeto, porque a mí me tocó una vez. Los que emigran tienen que engañar a la migración. Y cuando logran engañar a la migración, dice: los engañé, los burlé. Eso es burlarse. Engañar a una persona que creyó inocentemente la versión. Podemos engañar a cualquiera, pero a Dios, como lo dice la Escritura, de Dios nadie se burla. Tenemos que ser más cuidadosos porque Dios está al tanto de lo que estamos haciendo. Y tarde o temprano Él tiene que actuar. ¿Por qué? Bueno, en alguna ocasión enseñé que el juicio es para el mundo, para los impíos, pero la disciplina es para los de casa. Y Dios te puede disciplinar. Claro que sí. Dios disciplinó a Israel. Y nosotros no tenemos ninguna corona para que no lo haga. Él puede disciplinar a los que han sido llamados conforme a su voluntad. Si somos sus hijos, con mucha razón, Él puede disciplinarnos usando una tragedia, usando un accidente, usando una enfermedad, puede ser un cáncer, puede ser lo que sea. Él puede disciplinarnos. Porque Dios al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo. ¿Por qué? Sencillamente porque de Él nadie se puede burlar. Así de simple. Es razonable. Pero si hemos pecado contra Él, hoy no estamos desprovistos. No tenemos que enfrentarnos de frente a su ira. Tal vez lo hemos enojado, lo hemos provocado con lo que hemos hecho. Posiblemente lo tenemos airado y Dios está molesto contigo o conmigo.
Pero Él levantó ya a un sacerdote fiel que complace su corazón, complace su alma. Él expió, Él cubrió mis iniquidades, Él cubrió mis faltas, y Él es el único que puede rogar por los que pecan contra Dios. Podemos acercarnos a Dios confiadamente y alcanzar misericordia. Tú no te puedes ir esta mañana diciendo: estoy perdido, ay, va a caer sobre mí el juicio de Dios, me va a matar, me va a alcanzar su ira. Puede ser si no te arrepientes. Si no te arrepientes, porque lo que Dios busca siempre es el arrepentimiento de quienes le han fallado. Si te arrepientes, te encuentras con un Dios que ha puesto delante de Él a un mediador, a un sacerdote. Y tal vez va a escucharlo y lo va a escuchar más a Él que a mí y a ti, porque Él va a rogar por nosotros. Él es el único que ruega por los que han pecado contra Dios. Y escúchenme, por favor, con esto termino: todos hemos pecado contra Él. Aquí no hay nada de que y pobre aquel, pobre aquella. No, pobre usted, pobre yo. Por eso Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí, que soy hombre impuro, impuro de labios, que siendo hombre inmundo he visto la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra Dios, y Dios no puede ser burlado. Su justicia llevó a su Hijo a la cruz. Él murió en nuestro lugar. Tenemos un Salvador, y en Cristo tenemos un sacerdote. En Él tenemos un Salvador y un sacerdote. No tenemos que vivir huyendo de Dios, ni con el miedo de que la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Puede ser que nos alcance su justicia si no nos arrepentimos, pero siempre que lo hagamos, nos vamos a encontrar con Dios, con un Dios justo y misericordioso, un Dios justo y compasivo, un Dios juez y un Dios padre. Aleluya, aleluya, amén. ¿Sabe qué, hermano? Como juez Él es implacable. Como juez Él no puede perdonar, pero como padre Él es compasivo. Él es el juez y Él es mi padre, y su hijo es mi pariente, mi hermano mayor, mi sumo sacerdote. Gloria a Dios. Hace años escuchaba yo un himno que decía: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar si ya tengo salvación? ¿Para qué pecar si ya tengo, etcétera? ¿Para qué pecar contra un Dios que nos ama, que ha provisto todo para que nosotros estemos y vivamos seguros? Vivir en Él es lo más maravilloso. Es vida, es tener vida abundante. Démosle la gloria al Señor en esta mañana y nos ponemos de pie para decirle: Señor, gracias, gracias, porque tú no puedes ser burlado. Y yo estoy consciente, no podemos verle la cara a Dios. No le podemos ver la cara diciendo: ay, lo hice y ni siquiera se dio cuenta. Nunca va a pasar eso. Pero Dios conoce tu debilidad. Él conoce tu flaqueza. Él sabe con lo cual estás luchando. Él conoce tu adicción. Y cuando digo adicción, no me refiero solo a la droga o al alcohol. Él conoce tu adicción. Él lo sabe. Y has estado luchando contra eso. Solo haz esto. Dile al Señor. Dígaselo como padre, como hijo: Padre, no puedo.
me declaro impotente, incapaz, inútil, no puedo con esto. Me vence el pecado, me vence esta tentación, me vence esta adicción, no puedo. Crea en mí un corazón limpio, crea en mí un espíritu recto. Créalo tú, hazlo tú, para que la gloria sea siempre tuya. Y el milagro ocurrirá. El milagro va a pasar. Él lo puede hacer porque se lo pedimos, porque siempre lo pediremos en el nombre de Jesús. Es por el nombre de Jesús que el Padre lo hará, porque si algo pedimos en su nombre, lo hará. Ese es el poder de la oración. Vamos a adorar al Señor.